Lo que nosotros sabemos es que el Señor manifiesta su presencia en toda la creación, incluso en los seres irracionales e inanimados. Cosmos, decíamos, por ejemplo, no tienen alma. También en las criaturas animadas y, por supuesto, en las criaturas humanas que tenemos alma espiritual. Y en esas personas el Señor, de una manera misteriosa, solo por el conocido, el Señor actúa. ¿Okay? En los que hemos recibido los sacramentos, el sacramento del bautismo, el Señor tiene, diríamos, en nosotros una relación más, como podríamos utilizar un término, diríamos, más ordinaria en el sentido de más predecible, más objetiva, más reconocible. Y entonces nosotros reconocemos que el Señor nos concede la fe, la esperanza y la caridad. Pero esa fe y esperanza y caridad que nosotros recibimos en el bautismo, la recibimos, pero pequeña, como grano de mostaza. Pero esa fe que hemos recibido, pequeña, la hemos recibido en una comunidad que es la iglesia. La iglesia local, la iglesia parroquial, la comunidad eclesial, en el seno de la iglesia doméstica, que es nuestra familia, porque si es que somos llevados a bautizar de niños, son nuestros padres y nuestros padrinos que nos llevan. Entonces es en la fe de ellos que nosotros recibimos esas virtudes teologales, esos dones infusos de la fe, la esperanza y la caridad, que tienen que crecer. Y en algún momento nosotros tenemos que dar un testimonio ya no solo de una fe. Nosotros creemos en la comunidad familiar, eclesial, en la que hemos venido a la existencia, sino nosotros tenemos que hacer una confesión personal. Yo creo. Eso se debe de producir cuando uno empieza a tener el uso de razón. Lo que ocurre al presente es que ya las comunidades, diríamos, familiares, que es la comunidad más inmediata, muchas veces no tiene esa fe tan clara. Entonces, muchas veces los padres, los padrinos, los familiares, ya tienen una fe un tanto, diríamos, tibia, más intelectual, no tienen esa experiencia de ese celo por el amor a Dios, y entonces están involucradas y comprometidas en pactos con el mundo y buscan una relación instrumental con Dios para que el Señor les ayude a obtener sus objetivos temporales. Entonces, claro, ese testimonio que nosotros tenemos en la familia es un testimonio que no nos ayuda a crecer en la fe, pero igual el testimonio que tenemos en el mundo, que cada vez está más apartado de Dios, tampoco nos estimula a crecer en la fe. Tenemos niños y jóvenes que van creciendo en edad y van recibiendo los sacramentos, pero ya no tienen ese mismo testimonio eclesial. Y entonces muchas veces rápidamente esos jóvenes pueden creer que no tienen fe. Pueden creer que su fe no es algo importante. Es más, pueden creer que la fe les estorba. Y entonces puede darse el caso de que personas que no han recibido los sacramentos tengan una experiencia solo por Dios conocida que hace que esas personas busquen los sacramentos ya de adultos. Y entonces por eso hay personas que vienen de adultos a buscar los sacramentos. De adultos se bautizan, de adultos hacen la primera comunión, de adultos reciben la confirmación, muchas veces incluso reciben el sacramento del matrimonio porque ya han sido padres de familia. Y a veces esa experiencia se suscita porque sus hijos van a recibir los sacramentos. Y entonces en ese momento los adultos toman conciencia de que algo les falta. No tienen todavía pleno conocimiento de cómo obra el Señor, pero han tenido alguna experiencia religiosa. El Señor ha obrado. Y así también obren otras personas, incluso de otras confesiones, judíos, budistas, etcétera, y por eso hay conversiones. Entonces,
cómo el Señor actúa es absolutamente libérrimo. Nosotros no podemos decir, oye, mira, ve, esta es la única manera, es el único trámite, manual de operaciones y así va a actuar el Espíritu Santo. Nosotros no le definimos el método ni el manual de procedimiento para que el Espíritu Santo se mueva. El Señor nos dice, el Espíritu Santo sopla, por donde quiere nadie sabe, como el viento, de dónde viene. Entonces, en el diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan. Entonces, nosotros no nos debemos de sorprender de eso. Lo que no nos debemos de sorprender es cómo hemos sido tan ciegos, tan sordos, de que durante mucho tiempo no hemos gustado esa alegría de saber que el Señor está en nosotros. Y claro, siempre van a aparecer importante un testimonio de algunas personas. A veces testimonios muy sutiles, a veces que se pueden confundir con un testimonio más afectivo, emocional, de relaciones filiales, con los padres, con los hermanos. Es un poco lo que veíamos, que yo les mencionaba en esto de los macabeos, porque se nos menciona en el capítulo primero y en este capítulo segundo que hemos mencionado, porque el padre de los macabeos es Matatías, y Matatías es una persona mayor, se nos dice un sacerdote mayor. Pero además de Matatías, ahora la de Matatías aparece en la primera de Macabeos capítulo segundo, pero esta aparece en la segunda de Macabeos capítulo sexto, aparece Eleazar. Eleazar dice que tenía más de 90 años. Y a Eleazar es al que le dicen que coma, ¿no? Y que simule, que, que coma la carne lícita, diríamos, pero que simule que come la carne ilegal. Y entonces eso sirvió de testimonio, ¿no? Y él dijo, lo hago por los jóvenes. Entonces todos nosotros, probablemente la mayoría, hemos tenido testimonios de personas, y yo les decía el otro día, acá cuando celebraban la misa, este mismo día martes, de una persona acá de la parroquia, una difunta, a la que yo conocí aquí en la parroquia, de más de 90 años. Esta era una señora que ya prácticamente era invidente y venía a misa los domingos. Yo le decía a sus hijos, porque tenía, pues me acordé de la señora, porque esta señora tenía como 11 hijos. Y entonces yo le decía a sus hijos, esta señora, madre de ustedes, es como Matatías, pero tal vez ustedes no tienen la fe de su madre, y sus nietos no tienen la fe de la abuela, y los bisnietos no tienen la fe de la bisabuela. Pero en algún momento van a recordar, y en algún momento se van a dar cuenta que han tenido una persona que, claro, uno podría decir, pues no, como un joven, bueno, pero yo hasta los 90 años ya, pues ¿para qué? No tienes la obligación de ir a misa. Esta persona falleció hace un mes a los 95 años y hasta hace pocos meses iba a misa. No tenía obligación a misa, la iglesia ya no la obliga, y era prácticamente invidente y venía, comulgaba y recibía la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos testimonio y hemos recibido testimonio de personas, pero lo que nos falta es crecer en nuestra experiencia personal. Y para crecer en nuestra experiencia personal, nosotros tenemos que hacer la diferencia clara entre los bienes temporales y el único fin, el bien infinito. Entonces, mientras que tengamos esa confusión, todavía nosotros no podemos afirmar nuestra fe personal. Pero en algún momento vamos a llegar a esa convicción. Y entonces en ese momento vamos a empezar a gustar y descubriremos que la misa es hermosa, descubriremos que una confesión es hermosa, descubriremos que hacer oración son momentos bellos, y no pensando, oye, me quita tiempo, qué barbaridad, el partido de fútbol, qué vergüenza, y ya no lo veré como una cosa, una costumbre externa, que me obligan, que me fuerzan, y eso es lo que el Señor quiere producir en todos nosotros. El mayor obstáculo siempre es la vida de pecado. Por eso es que el Señor le dice a Judas Tadeo, quien guarda mi palabra, quien me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y entonces tendremos esa experiencia de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Tendremos la experiencia de que nosotros somos ungidos por el mismo Espíritu de Cristo, por eso somos cristianos.
somos otros Cristos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y entonces eso lo viviremos y de alguna manera lo podremos testimoniar ante los demás. Y esas personas serán iluminadas con esos testimonios. Ese es como crece la iglesia. Pero claro, si es que nosotros nos dejamos avasallar por esta globalización presente, que es similar a las globalizaciones anteriores, tanto la helenista como la romana, que fueron dos globalizaciones, una aparentemente más violenta, pero la otra más sutil y no menos peligrosa, porque la otra es la de la tibieza. Y por eso es que el Señor llora, porque no reconocieron la paz y efectivamente ellos pensaban que habiendo pactado con los romanos, me refiero a los miembros de Sanedrín, habiendo aceptado a Herodes, sabiendo que era Idumeo, descendiente de Saúl, no de Jacob, lo aceptaron como rey, porque ellos querían su bienestar temporal, sus seguridades temporales, querían tener la seguridad del templo, los ingresos que significaba el templo. Los fariseos ya se sentían, entre comillas, seguras con su práctica religiosa, los escribas que ya encontraban en los fariseos, diríamos, una clientela, todos los sumos sacerdotes, los levitas, y entonces, claro, ya todo estaban, entre comillas, lo habían organizado. Eso es lo que puede pasar también con nuestra vida de fe, que uno puede decir, bueno, yo ya tengo mis cosas, me dedico a trabajar de lunes a sábado, de lunes a viernes, tengo mis bienes temporales, etcétera, mis hijos estudian en la universidad, tienen buen trabajo, voy los domingos a misa, me confieso, comulgo, rezo el rosario, y ya, y con eso estoy suficiente. Pero el Señor no quiere de nosotros algo, porque no nos entrega algo, Él viene a entregarse a nosotros. Él quiere una relación esponsal con nosotros, con la iglesia. Y entonces, si nosotros solamente le queremos dar algo, y Él se quiere dar todo, entonces la relación pues es asimétrica, ¿no? Y entonces, claro, en esa relación asimétrica, yo me voy entibiando, me voy acomodando al mundo, y encima el enemigo me hace creer que soy bueno, que soy santo, que soy una persona de fe, que soy ejemplar. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Y entonces Jesús les estorba. Entonces les incomoda que se hable del pecado, que se hable del infierno. Y entonces quieren simplemente un Jesucristo a nuestra manera. Cómo yo venzo y me mantengo vigilante si reconozco que el Señor está en mí. Si reconozco, por el contrario, que lo que le doy es poco, que no me termino de entregar, que no soy tan generoso como creía o como la gente cree o como aparento, sino que le sigo regateando, le sigo mezquinando y sigo teniendo en mi vida y en mi tiempo y en mis cosas que yo creo que son mías y no se las quiero dar al Señor. Y solamente le doy en realidad lo que me sobra. Entonces, conforme pasan el tiempo, la experiencia de vida, uno poco a poco tiene que irse dando. Pero finalmente, si es que las personas en el endurecimiento de su corazón no quieren darse cuenta, dicen no y quieren tener la comodidad de su fe a su manera, en el momento supremo, que es cuando vivan existencialmente la Pascua, experimenten la cruz de Cristo, su pasión, y experimenten esa antesala en el momento supremo de la muerte, entonces en ese momento vendrá el momento definitivo. Porque hasta antes no van a tener paz. Hasta antes van a estar inquietos y van a buscar la paz en las criaturas, en los pactos con el mundo, no en la voluntad de Dios